Y bueno, hoy día vamos a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, Claudio la semana pasada terminó la serie Para su Gloria. No que Claudio la haya hecho para su gloria, sino que así se llama la serie. Terminó la serie que se llama Para su Gloria. Y el próximo domingo va a empezar otra serie, ¿ya? Así que hoy día vamos a estar viendo un tema que es el que tenemos ahí, renovando nuestra mente, basado en ese texto de Efesios 4. Así que vamos a leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, nosotros como cristianos vivimos en un periodo, en un tiempo, en un estado en donde, si bien hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo, hemos sido salvados, somos sus hijos, ¿cierto? Aún así, luchamos con el pecado. Y si bien posicionalmente nosotros somos santos, ¿cierto?, por el sacrificio de Cristo, aún vivimos en un proceso de santificación, con miras de ser santos ya a plenitud, ¿cierto?, cuando Cristo venga. Es lo que han hablado aquí algunas veces, ¿cierto?, de la posición, proceso y promesa, ¿sí? Como posición somos santos, es algo que ya somos en Cristo. Cristo ganó eso en la cruz y nos dio eso. Pero vivimos un proceso de santidad porque luchamos con nuestra carne todavía, luchamos con el pecado, seguimos pecando, somos santos pero seguimos pecando, y va a llegar un día, tenemos esa esperanza, ¿cierto?, esa certeza de que un día va a venir Cristo y por fin ya no vamos a tener que luchar con el pecado, vamos a poder relacionarnos con Él de una manera perfecta, vamos a alabarlo, adorarlo, vamos a poder deleitarnos de Él de una manera sin nada, sin estorbo del pecado. Así que eso es un panorama así muy general en términos de esto, de posición, proceso, promesa. Y cuando Pablo le escribe a los efesios, le está escribiendo, les habla acerca de la pasada manera de vivir, del viejo hombre, ¿cierto? No le está escribiendo o no se está refiriendo a la conversión, ¿ya? Si bien como posición, sí, somos nuevo hombre, ¿cierto? Y en Cristo lo somos, pero Pablo le está escribiendo a una iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que aproximadamente lleva cerca de una década de funcionamiento, ¿ya? Desde que Pablo fue a Éfeso hasta que les escribe esta carta. Por lo tanto, no son creyentes, digamos, o no es un público inconverso y le está hablando de la conversión o que recién se hayan convertido, sino que es una iglesia ya establecida. Nosotros como iglesia llevamos, ¿cuánto? ¿29 años? ¿Cuánto lleva usted en el Evangelio? ¿Cuánto lleva usted de cristiano? ¿1 año, 2 años, 10 años como los Efesios? ¿20, 30, 40? ¿Sí? ¿A qué quiero ir con esto? Que en el fondo lo que vamos a hablar hoy día es relevante para nosotros, porque es un mensaje que fue escrito para una iglesia que ya estaba establecida, que ya llevaba tiempo, que ya llevaba un tiempo en el caminar en el Evangelio, en el cristianismo, igual que nosotros. Y Pablo les hablaba acerca de esto, de este viejo hombre, nuevo hombre y la pasada manera de vivir. Cuando nosotros hablamos del proceso, ¿sí?, posición, proceso de santificación, generalmente o con lo que más luchamos es con nosotros mismos, con nuestra propia carne, con nuestro propio pecado, ¿sí? Vivimos en un mundo que está caído y somos tentados en nuestras propias concupiscencias, dice Santiago. Y muchas veces este proceso es un proceso frustrante, porque vivimos esa tensión de decir, oye, yo soy santo, ya no soy esclavo del pecado, sin embargo, estoy pecando, sin embargo, caigo. ¿Les ha pasado? Decimos, el Señor me salvó, ya somos santos, sin embargo, muchas veces caemos una y otra vez en las mismas cosas, en los mismos pecados. Y eso a veces es frustrante, es difícil lidiar con eso.
Aunque a lo mejor tengamos las cosas claras en nuestra mente, nuestras emociones nos juegan malas pasadas y nos sentimos culpables y nos alejamos del cuerpo y dejamos de orar porque estamos pecando y nos sentimos oye, pero ¿cómo puede ser si yo ya soy una nueva criatura? Hay ahí algo, que es este proceso. Imaginémonos que hay una guerra en el mundo, ¿ya? Hartos países contra otros países, y dentro de esta guerra toman prisioneros, ¿ya? Pasa un tiempo y llega un momento en que hacen las paces, se juntan todos los líderes y dicen, ya, no más guerra, así que vamos a firmar aquí la paz y vamos a llegar a ciertos acuerdos. En esos acuerdos está la liberación de todos los prisioneros de guerra. Ellos firman y oficialmente, de ahí en adelante, todos los prisioneros ya no son prisioneros, son libres y pueden volver a su país. Sin embargo, entre que eso está firmado y que llegan a ese acuerdo a que efectivamente ellos salgan y puedan volver a su tierra, va a pasar un tiempo. Puede ser un par de horas, quizás ahora que las comunicaciones son mejores, pero antes no era tan rápido. Incluso a veces las noticias de que un país se había rendido o que habían firmado la paz se demoraban en llegar a algunas ciudades. Por lo tanto, esta persona que es prisionero de guerra y tiene oficialmente, legalmente es libre, todavía tiene que experimentar y lidiar con las consecuencias de estar encerrado. Todavía está ahí, ¿sí? Hay una tensión. Nos cuesta muchas veces asimilarlo cómo es esto, pero es esa tensión entre la posición y el proceso, o como algunos lo llaman, entre el ya y el todavía no, ¿cierto? Estamos en un proceso, pero todavía no estamos ajenos al pecado completamente. Pablo sabía esto, y es por eso que les escribe. Imagínense, a una iglesia de aproximadamente una década les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿por qué Pablo le escribe a una iglesia de 10 años en relación a la pasada manera de vivir? Porque todavía es un tema, todavía es algo presente en nosotros, ¿sí? Todavía es algo que caemos, todavía no lo cortamos totalmente, porque estamos en este proceso. ¿Y qué es lo que dice en relación a la pasada manera de vivir? Hay un versículo un poco antes, en el versículo 19 del mismo capítulo, que se está refiriendo a los incrédulos, a los gentiles, y les dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ya? Él está hablando de la inmoralidad sexual y relaciona esta pasada manera de vivir, y le dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, que era como vivían los gentiles, de esta manera, en inmoralidad sexual, bueno, y después le dice lo de el viejo hombre, pero a esto se está refiriendo Pablo con la pasada manera de vivir. Y se acuerdan que Claudio nos habló la semana pasada acerca de esto, de la inmoralidad sexual, de los pecados sexuales, de la pornografía, la masturbación, ¿cierto? Las relaciones extramaritales, ¿cierto? El adulterio, la promiscuidad, tantas cosas. Y es una pregunta, debemos hacernos una pregunta que es muy relevante. ¿Cuántas cosas de nuestra pasada manera de vivir seguimos practicando ahora que estamos en Cristo? Porque para Pablo era un tema importante y le está diciendo eso, ¿cierto? Está exhortando a la iglesia de Éfeso en relación a su pasada manera de vivir. ¿Cuántas cosas vivimos nosotros así? Ahora, lo estamos hablando en términos de sexuales aquí, de pecados sexuales, pero la lista que en este mismo capítulo después Pablo hace, o nosotros conocemos que Pablo hace hartas listas de pecados, ¿cierto?, en diferentes partes de la Biblia, y que están al mismo nivel o están junto con la inmoralidad sexual. Por ejemplo, la mentira. ¿Cómo vivimos con la mentira nosotros? No, si yo ya no miento. Solamente son mentirillas blancas. ¿Para qué hacer tanto atado? Así con eso, ¿cierto?, evito un montón de problemas. ¿Sí? En el trabajo, por ejemplo, el informe, ¿está listo? Sí, está listo, está casi listo. Y me acuerdo ahí y me lo pongo a hacer. O la típica que nos vamos a juntar, oye, ya llegué, ¿a dónde vienes? Voy saliendo. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Voy saliendo del baño. ¿Sí? Y nos reímos porque es muy común, pero es mentira. ¿Sí? Son mentiras. A veces
queremos maquillarlas con otros nombres, pero es una falta a la verdad. Y son cosas que venimos arrastrando y que luchamos desde nuestra pasada manera de vivir. Hay muchos ejemplos más. El orgullo, ¿sí? El robo, la ira. Cómo yo me relaciono con los demás. A lo mejor tengo falta de amor. No, lo que pasa es que yo soy franco, yo soy directo, yo digo las cosas a la cara. Y el amor y la falta de amor, ¿lo estoy diciendo para edificar o no? ¿Me ando agarrando con todo el mundo? No. En la iglesia, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en el trabajo. ¿Sí? Es importante que nos hagamos esta pregunta, no solo desde los pecados sexuales, que son parte, pero de todo. ¿Qué cosas, cuántas cosas de nuestra pasada manera de vivir seguimos practicando ahora que estamos en Cristo? Es importante. Ahora, Pablo habla acerca de esta pasada manera de vivir. ¿Y qué es lo que dice en relación a esto? Dice, en cuanto a esta pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despójense del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? Es sacarse, liberarse, ¿cierto? Y cuando habla del nuevo hombre, habla de vestirse. Entonces podríamos decir que es desvestirse del viejo hombre. ¿Qué significa eso? Significa vivir, ¿cierto? Ya no vivan como ese viejo hombre acostumbrado a la pasada manera de vivir, sino que vístanse de este nuevo hombre. Son opuestos. Estos dos hombres de los que Pablo habla son opuestos. Ahora, es importante una aclaración, y por eso que al principio hablamos de posición, proceso y promesa. No estamos hablando en este momento de la posición, no está hablando de que nosotros debemos esforzarnos para ganar nuestra posición, porque nuestra posición está ganada en Cristo, en su sacrificio. Él lo hizo. Lo que Pablo está diciendo es, aprendan a vivir conforme a lo que ya son en Cristo. Vivan en este proceso, que es un proceso que dura hasta que Cristo venga, en conformidad a lo que ya son. Somos nueva criatura. Pero Pablo nos dice, pero vístanse del nuevo hombre. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo son? Bueno, ¿por qué dice que hay que despojarse del viejo hombre? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Está enfocado en los deseos de la carne, ¿sí? En las concupiscencias que habla la Biblia, ¿cierto? Los deseos carnales que no agradan a Dios. En cambio, el nuevo hombre está creado según Dios, está creado a la imagen de Dios. Y que por la verdad que dice, ¿cierto? De la verdad anda en justicia y santidad. Pablo ocupa esta metáfora para hacer esta contraposición entre un hombre nuevo y un viejo hombre. Son contrarias. Por lo tanto, cuando muchas veces pensamos que este proceso de santificación es simplemente ir cambiando pequeñas cositas, ¿sí? O cambios superficiales. Pero lo que Pablo está diciendo es un cambio, es una transformación profunda, ¿sí? Está hablando de un viejo hombre y un nuevo hombre. No, son dos cosas diferentes. Traté de hacerlo lo más diferente posible ahí. Fondo negro, letras blancas, fondo blanco, letras negras. Es mucho más que eso, pero es para que entendamos que no es un traspaso entre dos cosas similares, sino que la antigua manera de vivir con el viejo hombre es diferente en todos sus sentidos con el nuevo hombre. Entonces hay una transformación de ir aprendiendo a vivir como este hombre, como este nuevo hombre. Y cuando hay un versículo que es en Romanos 12:2, ¿sí? Si se acuerdan, que dice, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Cuando ocupa esa palabra, que está hablando de lo mismo, la transformación, ocupa la palabra metamorfosis. ¿Ya? Cuando hablamos de metamorfosis se nos ocurre, probablemente la mayoría, o es un ejemplo muy recurrente, el de la oruga con la mariposa. ¿Sí? Está la oruga, hace un capullo y después sale una mariposa. Hay una transformación. Es el mismo ser, pero la oruga no es mariposa, ni la mariposa es oruga. Y la mariposa se comporta como mariposa. Si nosotros vemos una mariposa arrastrándose en las hojitas y comiendo hojitas,
no ha entendido nada la mariposa, porque puede volar ahora, ¿cierto? Eso es el sentido. Somos algo en Cristo, lo somos, y Él lo ganó, y es algo que, gracias a Dios, no puede haber pie atrás en eso, porque Él lo ganó. Pero lo que se nos exige y se nos exhorta es que nos comportemos, vivamos, aprendamos a vivir en este proceso en conformidad a eso, en conformidad a lo que Dios ya hizo de nosotros. Ahora, el viejo hombre, el viejo hombre, como hablábamos, está viciado con en los deseos engañosos, ¿cierto? Está viciado y está enfocado en eso. Esos deseos son propios, no mira a Dios. Simplemente está ahí puesto en su propia realidad, en sus propios deseos, en satisfacer sus deseos. En cambio, el nuevo hombre es un hombre que transita por aquellas obras que Dios mismo ha preparado de antemano para él. Es un hombre que busca glorificar a Dios, es un hombre que busca vivir una vida que le dé honra, es un hombre que se deleita y se goza en una relación con Cristo. Nosotros sabemos por la Biblia que ¿quién es el que hace la obra en nosotros? El Señor, ¿cierto? En Efesios 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que es Él, es el Espíritu Santo quien hace esta obra de irnos transformando a su imagen. Pero también es cierto que la Biblia nos lleva y nos exige, nos exhorta, nos demanda a nosotros que nos santifiquemos, ¿sí? A lo largo de toda la Biblia. No es un proceso de transformación en donde nos quedamos sentados y es el Espíritu Santo quien hace todo y nosotros, bueno, estamos ahí viendo tele, ¿cierto? Sino que la Biblia nos hace responsables y nos exhorta a que nosotros lo hagamos, a que nosotros participemos en este proceso. Y es importante entender entonces que todos necesitamos esta transformación, que todos necesitamos de parte de Dios esta transformación y necesitamos nosotros dedicarnos en lo que la Biblia dice a transformarnos, ¿sí? Ahora, es importante que si es que no crees que tienes pecado, si es que no crees que necesitas ser transformado, a lo mejor tú piensas, y cuando hicimos la pregunta de qué cosas de la pasada manera de vivir practicamos ahora, a lo mejor pensaste y dijiste, oh, sabes que no hay nada, yo ya ya dejé todo atrás. A lo mejor piensas que está bien, o a lo mejor piensas que necesitas solamente cambiar algunas cosas, ¿ya? Y te animo a que podamos reflexionar en estos dos versículos de la primera epístola de Juan, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan sabía y sabe, o sea, en ese momento que todos tenemos pecado, incluso nosotros que hemos sido salvados por el Señor, redimidos de los pecados. Tenemos pecados, dice, el que dice que no, se engaña a sí mismo. Y además le hace mentiroso a él. No es menor si nosotros pensamos que no tenemos nada que cambiar, que no tenemos nada que mejorar, que nos levantamos y decimos, bueno, el Señor ya casi que hizo la obra entera en mí. No es menor. Es importante que entendamos que debemos ser transformados constantemente porque necesitamos ser transformados, porque tenemos cosas de la pasada manera de vivir con la que lidiamos todos los días. Entonces te animo a que si no se te ocurre nada, no se te viene a la cabeza, podamos orar para que el Señor nos vaya guiando, el Espíritu Santo vaya mostrando qué cosas están ahí desde de la pasada manera de vivir. Así que vamos a orar antes de seguir con la siguiente parte. Señor, te agradecemos porque tú nos salvaste, Señor, tenemos una posición en ti, somos santos gracias a tu sacrificio, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a vivir este proceso en conformidad a lo que tú nos has hecho, Señor.
te pedimos, Señor, que tú muestres, Señor, aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, Señor. Aquellas cosas que necesitamos arrepentirnos, pedir perdón, Señor. Esas cosas, esos pecados, Señor, que vienen de la pasada manera de vivir. Ayúdanos, Señor, porque a veces no las vemos. Ayúdanos porque queremos crecer, Señor. Queremos vestirnos de este nuevo hombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, esta oración no es mágica. No es algo que se hace una sola vez. A lo mejor estás pensando y todavía no viene nada. Porque este es un proceso continuo. No es un proceso de un domingo. No es un proceso de un devocional específico. No es un proceso, no es un día. Es algo continuo. ¿Ya? Esta transformación va a ser hasta que Cristo venga. Por lo tanto, esta oración es importante que la hagamos todos los días, siempre. Decirle al Señor, Señor, muéstranos. También ser humildes en reconocerlo frente al cuerpo, ¿cierto? Como lo he hablado acá, que a veces, más que a veces, el cuerpo, uno se fija más en los pecados del otro que de uno mismo. Por lo tanto, en humildad también vayamos viendo eso. Y entonces seguimos con este proceso de transformación. Y este proceso es importante sacar estos pecados, como recién orábamos, porque es importante no solo por hacer una lista de todos los pecados que tenemos, ¿sí? Sino que estamos hablando de nuestra vida de discipulado. Nosotros buscamos poder relacionarnos con Dios, deleitarnos en Él, gozarnos en Él, de una manera cada vez mayor. Poder vivir vidas que le glorifiquen a Él. Y para eso es necesario irnos transformando día a día. ¿Y cómo habla Pablo en el texto de qué es este paso de aprender, de despojarnos del viejo hombre y aprender a vivir en el nuevo hombre? Es a través de la renovación de la mente. Pablo lo dice en el texto. Y aquí me quiero detener un momento porque muchas veces queremos resultados inmediatos y hacemos cosas inmediatas. Queremos aprender a vivir conforme a su voluntad, conforme a lo que ya somos en Cristo, de manera inmediata, basado en nuestro esfuerzo. Y no queremos un proceso largo que dure hasta que Cristo venga, sino que queremos hacerlo inmediatamente. Y quiero poner un ejemplo. Imaginémonos que estamos acá en Viña, ¿cierto? Y tenemos familiar o alguien muy querido en la isla de Pascua. Entonces, en un momento recibimos una noticia, cualquier noticia, pero una noticia que hace que necesariamente y urgentemente tengamos que ir a Isla de Pascua. Es inminente que vayamos hacia allá. ¿Qué es lo que hacemos? Lógicamente, como Isla de Pascua queda para allá, no sé, pero pongámosle que queda para allá, en esa dirección, entonces obviamente me voy a ir a la playa, me zambullo, ¿cierto? Y me pongo a nadar a la Isla de Pascua, porque tengo que ir urgentemente hacia allá. ¿Eso es lo que haríamos? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Alcanzo a llegar? Y eso que yo nado súper bien. Pero no, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué sería lo sensato de hacer si necesito ir rápido, urgente? En un avión, ¿sí? Entonces, pero si es urgente que yo vaya, ¿cómo voy a buscar irme a Santiago, que es casi irme al lado opuesto de donde yo quiero ir, a mi juicio, ¿cierto? Se fijan que aunque sea algo urgente y necesario totalmente, aunque sea lo más urgente que me ha pasado en la vida, nunca eso va a hacer que yo me tire al mar a nadar hacia allá, porque no está dentro de mis capacidades poder llegar. ¿Sí? No está dentro de mis capacidades poder llegar. Me voy a hundir, me voy a ahogar. Entonces yo voy a partir a irme en avión, porque finalmente tengo que acudir a lo que me puede efectivamente llevar a la isla. Muchas veces queremos pasar de la lista de las cosas que hacemos mal a la lista de cosas que hacemos bien y pecamos y Señor, ya, no, yo desde mañana me pongo las pilas y empiezo y voy a hacer esto, voy a hacer mi devocional de 3 horas, después voy a ir a evangelizar, voy a estar toda la tarde en la iglesia, estoy exagerando, pero muchas veces hacemos eso. Y nos pasa que nos dura un ratito, sí, estamos con todo el power,
y nos vamos cayendo. Y no dura mucho eso, ¿sí? ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que hay un pecado, lo reconocen, le dicen, Señor, voy a cambiar, no lo voy a hacer más, y nos enfocamos en no hacerlo, y a veces, o muchas veces, nos dura un tiempo y caemos de nuevo? Y viene el remordimiento, y pucha, pero yo le dije al Señor y le fallé, y empezamos y de nuevo con el mismo que vengo diciendo no sé cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces muchas veces nos saltamos un paso, que es este paso que habla Pablo, que es la renovación de la mente. Debemos renovar nuestra mente. ¿Y a qué se refiere Pablo con la renovación de la mente? Bueno, volvemos a versículos atrás también, que no es este, es ese, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí conectamos con el versículo que habíamos leído antes al hablar de la pasada manera de vivir. Y es interesante que Pablo habla acerca de qué es lo que ocasionó esta entrega a la lascivia, ¿cierto? Y Pablo lo hace en relación a la mente, al entendimiento, ¿sí? Se fijan que habla de andar en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia de Dios, ¿cierto? Y la dureza de su corazón. Hay algo en nuestra mente que es importante acá, que para Pablo es importante. Él no se refiere a los gentiles como simplemente o solamente en términos de lo que ellos hacen, ¿sí? ¿Se fijan? Sino que en términos de lo que ellos piensan, lo que ellos ignoran, lo que ellos no saben, lo que ellos, en cuanto a su entendimiento. Y Pablo sabe que de ahí provienen entonces estas conductas que son de la pasada manera de vivir. Asimismo, cuando les dice a los efesios justo después, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y nuevamente ocupa términos que tienen que ver con, no es que ustedes no hagan estas cosas, sino que ustedes no han aprendido de Cristo así. Han oído y han sido por él enseñados, ¿sí? Hay una comprensión, tiene que ver con nuestra mente y con nuestra conducta también, pero también con nuestra mente, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, cuando hablamos de renovación de la mente, Pablo se refiere a hacer este cambio, a ir cambiando la ignorancia de Dios por el conocimiento de Dios. El entendimiento entenebrecido por el entendimiento iluminado por su palabra, a través del Espíritu Santo, mentes vanas, mentes sin sentido, sin propósito, a una mente que busca glorificar a Dios. Ahora, nuevamente, en términos de posición y de proceso. Como posición, nosotros ya hemos aprendido cosas de Cristo, ¿cierto? Ya sabemos, tenemos un conocimiento, tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina en su palabra y tenemos un propósito. Pero esta renovación de la mente implica ahondar en cada una de esas cosas, ahondar en el conocimiento de Dios, ahondar en su palabra, en un entendimiento a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahondar en este propósito de buscar glorificar a Dios, aprender de Cristo, de su verdad. Debemos empaparnos de la verdad de Cristo, de su evangelio, de su palabra. Pensé que se había echado a perder. ¿Y cómo renovamos nuestras mentes? ¿Sí? Porque sabemos que hay una renovación, ¿cierto? Hay un paso de las personas que no conocen a Dios a los que sí la conocen. Y quizás se podría hacer una serie de la renovación de la mente. Hay mucho que hablar ahí. Pero es importante, me pareció importante dos cosas. Una que es el arrepentimiento y la fe. Generalmente relacionamos también el arrepentimiento y la fe con nuestro momento de conversión, ¿cierto? Hay que arrepentirse de nuestros pecados y confiar en nuestro Salvador Cristo, ¿cierto? Para salvación de pecados, sin duda que sí, es así. Pero también seguimos viviendo
vidas de arrepentimiento y fe. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando hablo de arrepentirnos implica hartas cosas. La traducción más literal o el sentido que tiene que ver con un cambio de mente. No es lo que generalmente nosotros pensamos con arrepentimiento, que es sentir remordimiento o sentirse mal por lo que hice, sino que es un cambio de mente y que tiene que ver con cambiar la mente hacia dónde, hacia Dios, hacia lo que Dios cree en relación a ese pecado. Si yo miento, no es que necesito sentirme mal para arrepentirme, sino que en base a su verdad, a su palabra, yo digo, mentir es algo que Dios aborrece. Y me pongo en esa posición y digo, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Aunque le haya mentido a otra persona, he pecado contra ti porque esto va en contra de lo que tú eres. Tú eres la verdad. En ti no hay mentira. Entonces, es un cambio en ese sentido. En vez de pasar a, pucha, mentí ya, ahora no voy a mentir más. ¿Se fijan que es diferente? Es diferente un arrepentimiento genuino de decir, Señor, te he ofendido a ti. Esto es lo que tú crees con respecto al pecado. Es irnos sumando a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios en relación al pecado. Eso es el arrepentimiento y implica confesión hacia Dios y confesión hacia los demás, en los casos que sea necesario, y también las luchas, ¿sí? Debemos confesarlo. Y la fe, que tiene que ver con creer en Él, con creer que Él es poderoso para irnos, para perdonarnos, ¿cierto? Cuando confesamos debemos confesarnos con fe, porque Él nos perdona, dice su palabra, y también con fe de que Él es quien nos lleva en este proceso de santificación. Y todo esto tiene que estar basado en una vida en la palabra y la oración. Debemos acercarnos, si estamos hablando de una renovación de nuestra mente, debemos llenar nuestra mente con su palabra, con quién es Él. Hablaba ahí el texto de la verdad de Cristo, ¿cierto? De aprender, de enseñar. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra, a través de una relación en oración también. Y aquí podemos hacernos preguntas, ¿cómo entonces, por ejemplo, en términos de arrepentimiento, ¿me arrepiento de los pecados? Cuando yo distingo un pecado, ¿me arrepiento o simplemente, bueno, ya, ¿qué voy a hacer si ya lo hice? Necesitamos ese paso de arrepentirnos, de ir ante Dios y decirle, esto está mal, Padre. He pecado contra ti. Y lamentarnos, aunque no lo sintamos muchas veces. Me arrepiento. ¿Qué pasa con esos pecados que llevo una y otra vez haciéndolo? Y que ya es como que, bueno, ¿para qué? Si ya no hay caso. Arrepintámonos de esos pecados porque nos estamos sumando a lo que Dios piensa con respecto a ellos. En la vida de palabra, vida de estudiar la Biblia, no se trata de abrir un pasaje y listo, ¿sí? Se trata, por eso que le puse vida de. Es algo constante en todo este proceso. ¿Cómo nos acercamos a su palabra? ¿Buscamos llenarnos de su palabra o buscamos el versículo que necesito para ese momento para sentirme bien? Debemos acercarnos humildemente a buscar de Cristo, a aprender de Cristo, a encontrarlo a Él, a relacionarnos con Él, llenar nuestra mente con su palabra, con su verdad. ¿Qué pasa si no hacemos esto de la renovación de la mente? ¿Qué pasa si bueno, ya estoy cansado, filo? Bueno, vamos a enfocar generalmente en las conductas, ¿sí? Vamos a tener cambios, pero no van a ser duraderos. Y nos vamos a perder de muchas cosas, porque podemos nos podemos desanimar, porque bueno, lo he intentado tantas veces, y eso nos puede llevar a esconder el pecado. Bueno, ya se lo he confesado 15 veces a mi hermano, ¿ya para qué se lo voy a seguir confesando si no pasa nada? Y nos vamos a guardar eso, y nos vamos a guardar. Y eso va a ir afectando nuestra relación con el Señor. Va a ir afectando porque no lo vamos a estar buscando, no vamos a estar buscando conocerlo más. Y otra porque nos vamos a endurecer. El pecado nos endurece. Por eso que debemos renovar nuestra mente, arrepentirnos, confesar, ¿cierto? Es importante. Así que no da lo mismo si no lo hacemos. No es una opción. Esta es la vida, este es el proceso en el que vivimos. Es un proceso de transformación en el que Cristo, mediante su sacrificio, ya somos transformados, somos nueva criatura, pero estamos llamados a vivir en relación a eso que ya somos, a esa santidad. Y nuestra tarea es buscarlo a Él, acercarnos a Él en su palabra, en arrepentimiento,
cambiar y renovar nuestra manera, nuestra mente. Así que te animo, ya para ir concluyendo, te animo a que puedas hacerte estas preguntas, a que puedas preguntarte en este momento, ¿qué es lo que es más necesario en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? A lo mejor piensas en esta misma semana o en este mismo mes has pensado, esto es lo que yo necesito, y estás luchando por obtener algo. Puede ser en tu trabajo, o puedes pensar en una persona, en alguna relación, o puedes pensar en, no sé, en tantas cosas, incluso en el ministerio, en la iglesia. Tantas cosas, pero ¿qué es lo que más necesitas? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Él lo que quiere hacer es transformarnos a la imagen de su Hijo, día a día, y debemos nosotros procurar eso. Dios nos creó para eso. Dios nos eligió, nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y Cristo murió para que pudiésemos ser santos y poder vivir esta vida en conformidad a lo que ahora somos en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque podemos aprender de ti. Te damos gracias porque tú nos salvaste, Señor. Te damos gracias porque en ti somos santos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los tuyos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a ir cada día transformándonos, Señor, a aprender a vivir, Señor, todos los días conforme al nuevo hombre, a vestirnos del nuevo hombre todos los días y poder glorificarte, Señor, y deleitarnos en ti. Entendemos que somos santos, pero vivimos en un mundo caído y con una carne caída, Señor. Pero tu voluntad es que podamos alabarte, Señor, que podamos glorificarte y vivir estas vidas, Señor. Te agradecemos, ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos para que podamos vivir este proceso continuo hasta que Cristo venga, Señor. Te agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.